Bienvenidos al curso de Nutrición y Salud. En esta ocasión queremos darles algunas indicaciones y algunos tips para que tengan una alimentación saludable que les permitan un adecuado crecimiento y un buen desenvolvimiento en sus labores, tanto en el trabajo como en su vida cotidiana. La salud y la nutrición están relacionadas desde el inicio de la historia. Desde el padre de la medicina, quien era Hipócrates, nos daba un buen mensaje para cuidarnos que decía: deja que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida. Con el estudio de las vitaminas y de algunos temas energéticos, Lavoisier y Laplace empezaron a aplicar la tecnología al estudio de procesos de obtención de energía a partir de los alimentos. Desde ese entonces ya se sabía que la energía procede de la comida, que viene a ser como nuestro combustible. En 1912, con el descubrimiento de las vitaminas, se empezó a descubrir y a hablar sobre enfermedades carenciales, donde hablaba solamente de que el problema era falta de la comida, sino también de un déficit de micronutrientes como vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales que no permiten al organismo asegurar el crecimiento y mantener sus funciones vitales. Es importante empezar a hablar sobre el hambre. ¿Qué es el hambre para muchos de nosotros? No es sino una sensación de vacío en el estómago que nos da el impulso a querer comer. Es cuando uno dice: me ruge la panza o me suena la barriga, quisiera comer todo lo que encuentre. Pero el hambre tiene también una connotación social mucho más allá, sobre una carencia de ingesta alimentaria, sobre todo en poblaciones donde hay una escasez de alimentos, sea por malas políticas o por malas formas de sobrellevar la nutrición en ciertas partes del mundo. ¿Qué es nutrición entonces? La nutrición no es el simple hecho de comer, sino que engloba un montón de procesos, una cadena de sucesos dentro de nuestro organismo que involucra no solamente al aparato digestivo, sino también al aparato respiratorio, pues la ingesta de alimentos necesita también el aporte de oxígeno para hacer la digestión de los mismos y transformarla en energía. Necesita también el apoyo del aparato circulatorio para llevar los nutrientes a las diferentes partes del cuerpo, y obviamente también el sistema excretor a través de glándulas sudoríparas y del aparato excretor como tal, riñones e intestino, para eliminar aquellas sustancias que ya no son beneficiosas para el organismo y que podrían ser perjudiciales de no eliminarse de forma. Es importante ir conociendo algunos conceptos. Por ejemplo, alimentación. Alimentación no es el simple hecho de comer. La alimentación es un proceso voluntario por el que el individuo elige los alimentos que va a ingerir, atendiendo a su disponibilidad, a sus gustos, hábitos y necesidades. Sin embargo, no siempre tomamos las necesidades como algo importante para elegir qué comer, sino más nos basamos en el gusto. En la diapositiva que ustedes ven ahorita, podrían elegir en la noche de hoy entre comer una hamburguesa, salchipapas, papas fritas o una fruta, una ensaladita de tomate, zanahoria, que sería lo que necesariamente nuestro cuerpo nos está pidiendo, pero nos vamos más al gusto. Es más rico algo que sea grasoso a lo que sea. ¿Qué es un alimento? Alimento no es todo aquello que nos metemos a la boca. El alimento debe tener algo que nos aporte nutrientes y energía para nuestro desarrollo. Alimento es toda la sustancia o producto de cualquier naturaleza. Puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser natural o puede ser transformado de una forma mecánica, que por sus características, componentes, preparación y estado de conservación sean susceptibles de ser habitualmente o idóneamente utilizados para la normal nutrición humana. Por ejemplo, si ustedes tienen ganas de comer un chupete, un caramelo, eso no va a ser un alimento, va a ser simplemente una golosina, pero no nos va a aportar nutrientes necesarios para nuestro desarrollo. Si hablamos de alimentos y vemos que los nutrientes son los que componen parte de este alimento, es importante saber qué es un nutriente. Pues muchos debemos haber escuchado sobre las vitaminas, minerales, proteínas, grasas, entre otros, pues estos son los nutrientes que nosotros obtenemos a partir de los alimentos. Son componentes de los alimentos a partir de los cuales el organismo es capaz de desempeñar las funciones de crecimiento, reparación tisular, reproducción, y puede producir movimiento, calor
o cualquier otra forma de energía, así como regular las funciones corporales. Entonces, un nutriente es prácticamente la parte más pequeña de aquellos alimentos que ingerimos que van a servir a nuestro cuerpo para su función. Y vamos llegando a este término tan famoso que es la dieta. Muchos hemos hecho dieta, o muchas personas dicen voy a hacer dieta porque estoy con sobrepeso, voy a hacer dieta porque me voy a la playa, porque no me entra el vestido, porque tengo algún evento y quiero verme súper bien, entonces voy a hacer dieta. Y la dieta generalmente lo que hacen es dejar de comer, es ya no voy a merendar, ya no voy a desayunar, voy a tomar solo agua, o sea, voy a tener una restricción en la ingesta de alimentos y nutrientes. Sin embargo, el término dieta no es nada parecido en su definición a lo que nosotros conocemos actualmente. Desde la antigua Roma, la antigua Grecia, incluso cuando Hipócrates, el padre de la medicina, empezaba a enseñarnos temas de salud, nos decía que la dieta es el régimen de vida, conjunto de hábitos del cuerpo y del alma que abarca la alimentación, el ejercicio, el medio y la vida social y constituyen la actividad vital del hombre o del ser humano. Es decir, dieta no es dejar de comer, dieta es combinar una adecuada alimentación con un estilo de vida saludable en donde hagamos práctica deportiva, donde haya un buen desenvolvimiento social, donde tengamos buenas amistades y nos comportemos adecuadamente. Es una combinación de un estilo de vida saludable. Entonces, la próxima vez que ustedes quieran hacer dieta, pues empezamos a comer adecuadamente, a hacer deporte y a tener relaciones sociales sanas. ¿Cómo vamos a hacer la dieta entonces? A través de una alimentación saludable, y aquí les presentamos una pirámide de alimentación y la pirámide de activación. Entonces, en la parte basal o en la base de la pirámide tenemos aquellas cosas que nosotros debemos hacer diario. Por ejemplo, en el lado izquierdo nos dice que todos los días debemos consumir agua. Debemos consumir agua suficiente, frutas, debemos consumir cereales de preferencia integrales, arroz integral, pan integral, papas, arroz, harinas integrales saludables para el organismo, acompañadas de una porción de frutas, verduras y un poquito de aceite vegetal. Igualmente, al lado derecho ustedes ven la pirámide del ejercicio. Todos los días debemos hacer alguna actividad que nos permita hacer o quemar calorías, como por ejemplo subir escaleras, andar, correr, jugar con los amigos. Un poquito menos frecuente tal vez poder hacer ejercicios aeróbicos, fútbol, baloncesto, natación, montar en bicicleta, entre otros. Menos seguido en la semana debemos consumir alimentos grasos o lácteos como el queso, el yogur, la leche, de preferencia descremados o bajo en grasa, así como proteínas blancas como el pollo, el pescado, el huevo y frutos secos. Y hacer también un poquito de actividad un poquito más fuerte, ¿no? Como por ejemplo bailar, practicar karate, escalar o disfrutar de aquellos hobbies que proporcionan fuerza y flexibilidad. Pocas veces por la semana, o casi nunca, debería quedarme yo quieto en casa viendo televisión. Como nos dice en la pirámide derecha, quien no se mueve se oxida. Y si a eso también tenemos que sumarle que pocas veces a la semana, o una vez o máximo dos, deberíamos consumir carnes rojas y azúcares procesados en forma de pasteles, dulces o postres que no nos aportan muchos nutrientes a pesar de que su sabor sea lo más rico. Es preferible que nuestro postre sea una fruta antes que un pastel, un chocolate o un caramelo. ¿Qué objetivos debe tener ustedes cuando se planteen una dieta? Como les digo, no es restrictivo para nada, sino que más bien tener una cantidad de calorías suficientes. Recuerden que nosotros para nuestro diario vivir necesitamos entre 1000 a 1500 calorías. Eso quiere decir, por más o menos, unos 200 gramos de arroz, un montón de ensalada y unos 100 gramos de proteína durante el día. Pero generalmente estamos acostumbrados a comernos media libra de carne con un chimborazo de arroz, y eso nos da un exceso de calorías que al final el cuerpo lo va a transformar en grasa, y esto va a tapar las arterias a través del colesterol, de los triglicéridos, y también va a causarnos sobrepeso y obesidad. Tenemos que ver que los nutrientes sean adecuados, es decir, que nuestra alimentación nos permita un aporte adecuado de vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas y carbohidratos, de tal forma que podamos tener un desenvolvimiento adecuado durante el día. Que esta comida debe ser variada. ¿Y por qué debe ser variada? Porque no existe hasta la fecha un alimento que por sí solo nos dé todos los nutrientes que necesitamos en el día a día. Por eso es que la recomendación es que mientras más colorida sea
una dieta o un plato, más nutritivo es decir, que tenga nuestra proteína, frutas, verduras de varios colores, verdes, rojos, amarillos, porque eso nos va a dar diferentes tipos de vitaminas y diferentes tipos de nutrientes. Y obviamente que sea equilibrado. Como decían en alguna película, alguna vez decían, mucho de algo no es bueno. Entonces, no es bueno comer demasiado arroz, no es bueno comer demasiadas carnes, tampoco es bueno decir solo voy a comer vegetales y no voy a comer proteínas. Debo tener un equilibrio. La lámina de acá, ¿sí? ¿Cómo equilibrar mi plato o mi plato del buen comer? Si yo divido mi plato en tres partes, voy a tener tres grupos alimenticios que deben constar en el plato de mi almuerzo o de mi cena. Los cereales, donde está el arroz, como les decía, de preferencia integral. Las leguminosas y alimentos de origen animal, ahí están las carnes, el pollo, el pescado, etcétera, frutos secos, granos y las frutas y las verduras que van a ocupar la mayor parte de mi plato. Una forma también que ustedes pueden ver el equilibrio es ver sus manos. ¿Qué cantidad de arroz, papa o fideo? Recordemos no mezclar los diferentes tipos de carbohidratos nos sirve para nosotros consumir. Ustedes hagan un puño, ¿sí? Y el tamaño de ese puño será la cantidad de arroz que van a comer, es decir, más o menos una taza de arroz. Una persona muy grande necesitará un poco más, una persona pequeña necesitará un poquito menos. Entonces, un puño de arroz, si ustedes unen sus manos y hacen como un tazoncito, como una lavacara, como quisieran coger agua en las manos, esa es la cantidad de ensalada y frutas que deben consumir, es decir, una gran cantidad de frutas y ensaladas y como les decíamos, mientras más variadas mejor para que tengan un mejor aparte de nutrientes. ¿Y qué cantidad de proteína debo comer? Pues nuevamente miren su mano y vean el tamaño de la palma de su mano, descontando los dedos, solamente el tamaño de la palma de su mano y del grosor del dedo meñique. Esa sería la cantidad de proteína que yo debo ingerir. Se prefiere que sean proteínas blancas y magras, como por ejemplo el pescado, el pollo, dejando para ocasiones especiales o muy limitadas las carnes rojas y las carnes muy grasas como la res y el cerdo, y obviamente evitar también alimentos procesados y grasas como los embutidos. En varios estudios se ha demostrado que existen varias dietas a nivel mundial, pero una de ellas, sobre todo en los países europeos cerca del mar Mediterráneo, se ha visto que tiene suficiente cantidad de energía, carbohidratos, aminoácidos y nutrientes en general, de tal manera que la población en estos países no tiene mayor cantidad o mayor incidencia de problemas digestivos o problemas metabólicos. Si nosotros comparamos, por ejemplo, el biotipo entre la gente de Italia, que generalmente tiene un peso adecuado, altos y esbeltos, versus la gente americana, donde hay un índice de obesidad muy grande, si comparamos esto, nos damos cuenta que hay mucho de la razón para esta diferencia en la forma como se alimentan. Ustedes miran las películas, vean videos, o quienes han podido visitar países de Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, México, la comida es con bastante grasa, bastante carbohidrato, comida preparada o comida fácil de llevar o comida rápida, la famosa fast food, que nos aporta demasiada cantidad de calorías, poca cantidad de nutrientes, y lo que hace el cuerpo es ese exceso de calorías transformarlo en grasa y causar un alto índice de sobrepeso en estos países. Mientras que en estos países mediterráneos como España, Italia, Grecia, el sobrepeso, no decimos que no hay, pero es una incidencia mucho menor que en los países americanos. Por eso se ha visto a esta dieta mediterránea como una alternativa de dieta saludable. Es decir, va a combinar adecuada cantidad de nutrientes, de carbohidratos, de proteínas, de minerales, de vitaminas, para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera. Se trata de la manera en que consumen los alimentos los países de la zona del Mediterráneo, de ahí su nombre. Es una herencia cultural de aquella parte del mundo y consiste básicamente en un estilo de vida equilibrado. ¿Cómo se equilibra? Primero, utilizan aceite de origen vegetal como el aceite de oliva, que se ha demostrado que tiene propiedades para prevenir el cáncer, prevenir problemas cardíacos. Busca alimentos poco procesados, frescos y de temporada, frutas, verduras, consumir pescado en abundancia y huevos con moderación, comer pan integral y pasta y arroz una o dos raciones por comida, es decir,
unas dos cucharitas o una taza, como decíamos cuando comparábamos con el puño de su mano. Beber agua por excelencia y vino con moderación. Una copa de vino diaria no es malo, no es un consumo de droga, no es una adicción, más bien se ha demostrado que una copita de vino diaria ayuda a prevenir enfermedades cardíacas. Obviamente, una copa, no una botella. Consumir frutas frescas, que sería como un postre ideal, realizar actividad física diariamente. Miren aquel concepto, aquí él dice dieta y nosotros, como decíamos al inicio, relacionamos dieta con restricción y solamente con comida. Pero acá ya nos incorpora dentro de esta dieta mediterránea la actividad física diaria. Comer carne roja con moderación, consumir diariamente yogur y quesos, consumir alimentos de origen vegetal. Esta combinación se ha demostrado que es muy útil para mantener un peso adecuado y un estado nutricional completo de nuevo. ¿Qué nos recomienda no comer esta dieta mediterránea? Leche entera. Recuerden que la cantidad de grasa que tiene esta leche es muy alta y es para un animal que es el doble de peso que nosotros, doble, triple o cuádruple, como son las vaquitas. Entonces es mucha grasa para nuestra composición, es mejor utilizar leche descremada o baja en grasa. No comer o muy de vez en cuando ingerir embutidos, que son pura grasa también, alimentos con conservadores como enlatados, que si bien es cierto sirven ahorita que estamos preparando aquella mochila de emergencia en caso de que el Gotopaxi nos haga asustar, pero será algo de consumo muy esporádico, no es para consumir enlatados a diarios. Azúcares refinados tampoco es muy aconsejable comerlos diariamente, ¿no? Ahí están las galletas, los dulces, los pasteles, el pan de dulce, etcétera, y obviamente las frituras por su alto contenido graso. Existen ahora formas, digamos, saludables de preparar frituras, como por ejemplo en estas freidoras de aire, que son muy adecuadas también para la salud, siempre y cuando no añadamos exceso de grasa en este tipo de preparación. ¿Qué beneficios vamos a tener nosotros al practicar una dieta saludable? Como ejemplo esta mediterránea, que hay menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, reduce el riesgo de padecer cáncer de mama, eleva la esperanza de vida, menora el riesgo de padecer obesidad o diabetes y obviamente tendremos también un aspecto saludable y un estilo de vida. Como para una relación, para que ustedes vayan viendo lo importante de comer alimentos adecuados, aquí tenemos una tabla que nos dice alimentación y cáncer, es decir, qué tipo de alimentos aumentan o disminuyen el riesgo de un cáncer u otro. Por ejemplo, el alcohol aumenta el riesgo de un cáncer de orofaringe, mientras que el consumo de cítricos, verduras como zanahorias y vegetales verdes lo va a disminuir el riesgo de este cáncer. El cáncer de mama, por ejemplo, la obesidad y el alcohol aumentan el riesgo, mientras que las verduras y frutas disminuyen el riesgo de desarrollarlo. El cáncer de estómago, si es que yo me contagio con una bacteria que se llama, un parásito que se llama Helicobacter pylori, que puede venir en cualquier tipo de alimentación, va a aumentar mi riesgo de desarrollar cáncer, mientras que el consumo adecuado de frutas y verduras ricas en beta-carotenos, vitamina A, va a disminuir el riesgo de ese cáncer. Y así ustedes pueden encontrar varias información sobre qué aumenta o qué actividad es negativa para desarrollar un cáncer y cómo puedo yo disminuir ese riesgo. Y si ustedes se dan cuenta, en el lado derecho hay un factor común de prevención, que son el consumo de frutas y verduras. Es decir, los antioxidantes, las vitaminas y minerales que nos aportan estos alimentos van a disminuir potencialmente el riesgo de desarrollar cáncer a futuro. Aquí tenemos otra comparación. Por ejemplo, nos dice que si tenemos una fibra dietética saludable, es decir, que comemos frutas, legumbres y vegetales, vamos a disminuir el riesgo de enfermedad del corazón y determinados tipos de cáncer, así como también prevenir el desarrollo de hemorroides, diverticulosis y varices. El aceite de oliva, que lo mencionamos en la dieta mediterránea, va a disminuir la incidencia de enfermedad coronaria o del corazón y también de accidentes cerebrovasculares, disminuye el riesgo de cáncer de mama y probablemente también el de cavidad oral y laringe. Entonces miren todos los potenciales que nosotros podemos tener simplemente cambiando el alimentación. Las uvas, el té, las frutas y las verduras y la soya van a aportar antioxidantes que van a inhibir la oxidación celular y la formación de trombos. Por ende, entonces también nos evita el problema de accidentes vasculares, de paros cardíacos, de varices en las piernas, ¿sí?
La soya, las frutas de la uva, protege contra el cáncer y procesos aterogénicos. La carne, la leche y los de los rumiantes, o sea, de las vaquitas, disminuyen la grasa corporal e incrementan la masa magra y podrían contribuir a disminuir el peso. Reducción de triglicéridos y colesterol siempre y cuando se coman con moderación. Recuerden, carnes rojas una o dos veces por semana. Hay un círculo vicioso de la desnutrición. Si nosotros como adultos no nos nutrimos adecuadamente y la mamita tampoco está adecuadamente nutrida, pues va a tener un recién nacido desnutrido. Y ojo, desnutrido o mala nutrición no es igual a ser flaquito. Puedo ser gordito, pero malnutrido, ¿no es cierto? Entonces, un niño desnutrido puede después desarrollar un adulto con problemas de energía, problemas de desarrollo, o un adulto con sobrepeso, obesidad. Muchas veces decían nuestras abuelitas, mire el chiquito cómo se ha flaqueado, no le dan de comer, está desnutrido el pobrecito, y al niño gordito en cambio decía, ay, qué lindo, está grandecito, gordito, sí come todo lo que le dan, pero no es así, es verdad que come todo lo que dan, pero le estamos dando un montón de comida que no es la adecuada para esa persona o para ese niño, mientras que al niño desnutrido, que en teoría era desnutrido, tiene un peso adecuado y tiene una alimentación dentro de lo que él necesita. Es importante para esto visitar siempre al nutricionista por lo menos una vez al año, no necesariamente si quieren hacer dieta restrictiva o si quieren bajar de peso, todos deberíamos visitar al menos una vez al año al nutricionista para que nos vaya guiando en darnos. ¿Qué problemas nos causa la mala alimentación o la mala nutrición? Problemas respiratorios, cáncer, aumento de colesterol, baja autoestima, trombosis en las arterias y venas o varices, diabetes, problemas óseos como osteoporosis, problemas de hipertensión, insuficiencia renal, etcétera. O sea, hay un montón de problemas que nosotros podríamos controlar simplemente con un estilo de vida saludable, una dieta adecuada. Entonces no esperen o no esperemos que nos llegue alguno de estos problemas para empezar a hagamos una campaña contra la obesidad, menos kilos, más salud, y que no haya en cambio niños que tengan el extremo de que les falta peso por no tener una alimentación adecuada. Recordemos esto, cada año mueren como mínimo 2.8 millones de personas a causa de obesidad o sobrepeso, pero esto se mantiene 2.8, es decir, en el tiempo que duró la pandemia del COVID ya han muerto casi 12 millones de personas por consecuencia de sobrepeso, y sin embargo no le ponemos la etiqueta de pandemia, aunque sí es una pandemia porque afecta a la mayoría. La obesidad infantil desencadena más probabilidades de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares, ya no en la etapa adulta, sino incluso en adolescentes. Es cada vez más preocupante que tener niños de 12, 13, 14 años con diabetes, con obesidad e incluso jóvenes con hipertensión. Y mientras más temprano aparecen estas enfermedades, peor es el pronóstico, es decir, su esperanza de vida va disminuyendo o pueden tener algunos síntomas que a mí me dicen que estoy con sobrepeso o que tengo una mala alimentación. Puede ser la depresión, la fatiga, la apnea del sueño, o conocido también como ronquidos fuertes en la noche, dolores musculares, dolores de espalda que unos dicen no sé por qué me duele, me acuesto bien, me levanto y me duele todo, o me siento triste sin que haya una razón, o me canso fácilmente, puede ser la diabetes, las cardiopatías y determinados tipos de cáncer también son atribuibles a la obesidad y la falta de ejercicio y la mala alimentación son el principal problema que está causando a nivel mundial problemas digestivos, problemas coronarios y sobre todo muerte en los pacientes a tempranas edades. Al final entonces, hagamos dieta, pero dieta desde el concepto integral de un estilo de vida saludable, comer variado, comer natural, incorporar frutas y verduras, no abusar del tema de carbohidratos y grasas, dejar obviamente alejarnos del alcohol, de las drogas, del cigarrillo, incrementar el tiempo de deporte y actividad física en nuestra vida y sobre todo mantener relaciones sociales saludables. Les agradezco por el tiempo que han prestado a esta charla. Les deseo que tengan una excelente semana, unos días muy bendecidos y que su dieta sea ejemplo o sea la forma como nos veremos de aquí en adelante entre todos nosotros. Cuídense mucho. Un abrazo.